Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Nuevamente a nuestra clase de mecánica automotriz que es orientación industrial, ¿verdad? Entonces, como bien lo dice, una orientación, ¿verdad? Al área industrial, ¿verdad? A la mecánica automotriz. Perfecto, ¿verdad? Quizás ustedes digan, o alguno de ustedes, ¿verdad? ¿Para qué me sirve ese curso? Si no me va a servir de nada, probablemente yo quiero llevar enfermería, ¿verdad? Después saliendo de aquí, termino mi básico y voy a enfermería, ¿verdad? Entonces de nada me va a servir, ¿verdad? Entonces no le pongo importancia. Pero no es así. ¿Por qué? Si yo en el futuro quiero llevar enfermería, perfecto. Si yo quiero llevar cocina, pues perfecto, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, si yo quiero superarme, automáticamente voy a desear un vehículo, tener un vehículo, ¿verdad? Un vehículo propio, ¿verdad? En el cual yo pueda conducir, pueda ir a mi trabajo, regresar a mi casita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos por lo menos lo básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un vehículo? Entonces, ahí automáticamente es donde entra este curso, ¿verdad? Yo tengo lo básico que agarré en básico, ¿verdad? Aprendí que es un sistema de refrigeración, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Bueno, aprendí de que van a haber componentes y que ciertos componentes se tienen que chequear y de que al momento de salir, pues tengo que ver esos componentes, ¿verdad? Entonces, es lo primero que se me daña a la cabecita, ¿verdad? Entonces, si tenemos un vehículo, ya sea que soy chef o soy enfermero, soy doctor, ¿verdad? Pero realmente no soy mecánico, ¿verdad? Pero sí, por lo menos debo llevar los conocimientos básicos. ¿Por qué o para qué? Yo voy conduciendo en una de esas, ¡pum! Se me pincha una llanta, ¿verdad? Híjole, ¿qué se tiene que hacer en este caso, verdad? ¿Será que se cambia o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, precisamente a eso entra ese curso, ¿verdad? En donde usted realmente va a ir, se va a capacitar un poco, llega a ese punto donde realmente le pasa ese problema ya de grande. Bueno, por lo menos dice uno, ¿verdad? Bueno, por lo menos recibí, ¿cómo se llama el curso? Orientación industrial, ¿verdad? Entonces voy y digo, bueno, la llanta se cambia así, esto se cambia así, o esto es parte de. Entonces, los tornillos o las tuercas son, pongámosle, tamaño 17 o es una copa 21, ¿verdad? O copa 19. Entonces, por lo menos yo ya voy a saber cómo cambiar una llanta, desmonto la llanta de repuesto y pongo mi llanta de repuesto y vámonos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no sé hacer ni siquiera cambiar una llanta? Se me pincha la llanta en pleno desierto, ¿verdad? En plena montaña. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Y ejemplo, que ni señal tenga, ¿va? Y ni que no transiten muchos vehículos. ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces, tengo que llamar al mecánico, ¿verdad? Y el mecánico le va a decir, viera que no tengo tiempo, no puedo llegar y esto y el otro, ¿verdad? Se le va a complicar. Pero cambia la situación si usted sabe cambiar una llanta, si usted sabe por lo menos qué es lo que tiene que revisar antes de salir de su casa, ¿verdad? Entonces, para ello va a servir un par de consejos, un par de trucos, ¿verdad? Un par de, unas inducciones, ¿verdad? Con respecto al área de mecánica automotriz. Entonces, es bueno aprender de varias cuestiones, ¿verdad? Para que cuando vayamos en el futuro, pues no nos compliquemos tanto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo muy específico o de un sistema muy especial que va a ser sistema de enfriamiento del automóvil, ¿verdad? Que es algo muy, muy, muy importante dentro del vehículo. ¿Por qué? Vamos a hablarlo así generalizado y va a ser el encargado de enfriar automáticamente nuestro vehículo, ¿verdad? Por medio de todos sus mecanismos o por medio de todas sus piezas, ¿verdad? O sus componentes. Muy bien, en la guía número 1 estamos hablando sobre el sistema de refrigeración. ¿Quiénes de ustedes ya leyeron el sistema de refrigeración? Que es la guía 1. ¿Alguno por ahí? Bueno, me imagino que no, ¿verdad?
Muy bien, no hay problema. No estamos peleando. Solo quería saber si alguien me había leído, ¿verdad? Pero creo que no. Entonces, sistema de refrigeración. Perfecto. Les mencionaba que es el encargado de enfriar el vehículo, ¿verdad? Entonces, dice, es el encargado de enfriar el sistema del motor, ¿verdad? Todo el motor, ¿verdad? Entonces, acá nos dice algo muy importante. Dices, gracias a la circulación, el agua se mantiene a temperatura que oscilan entre los 8 a 10 grados centígrados. Eso es al momento de salir del radiador y automáticamente entrar dentro del motor. Entrar al motor, ¿verdad? Entonces, ese va a ser la temperatura oscilante, ¿verdad? Pero para saber más de ello, nos vamos a ir desde el inicio. ¿Qué lo podemos ver acá? En esta parte tenemos un radiador, ¿sí? ¿Todo bien por allá? Bueno, Sí, profe. perfecto. Tenemos un radiador que lo podemos observar acá. Este radiador principalmente es el encargado ¿Qué nos... es el encargado de almacenar, número 1, el refrigerante. Número 2, enfriar el refrigerante, ¿verdad? Entonces, es el encargado de almacenar y enfriar el refrigerante. O sea que dentro del radiador automáticamente va a existir líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre le vamos a echar líquido por esta parte, ¿verdad? En algunas ocasiones lo que hacemos normalmente es echarle agua, ¿verdad? Agarramos un recipiente del chorro y ¿qué es lo que hacemos? Se lo echamos como agua. Perfecto. Bueno, ya volvió, dice. Perfecto. Entonces, lo que hacemos normalmente es agarrar un plástico de agua de la pila o del chorro, ¿verdad? Como queramos, y se lo echamos al sistema, ¿verdad? Eso es lo que normalmente hacemos. ¿Será que nos trae algunas consecuencias o no? ¿Qué es lo que pasa? Claro que sí. Eso sí trae, no hay audio, dice. Vamos a ver qué pasa. Por favor, me confirman si hay audio o no hay audio, porque acá conmigo no hay ningún problema. Sí se escucha, Sí, profe. profe, se escucha. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. José, Sí, profe. con usted es el problema, José Quiñones. Me avisa cualquier cosa porque me están informando de que nos escucha. Entonces puede ser que solo con el alumno, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que normalmente se agarra un plástico de agua y vámonos, pues, y vámonos. Pero sí ocasiona problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nosotros agarramos un pedazo de metal y lo lanzamos al agua o lo dejamos bajo la lluvia? 2 o 3 días, o ni inclusive ni 3 días, ¿verdad? Vamos a ir a ver el metal y automáticamente empieza a oxidarse, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces va a pasar lo mismo con el motor, porque si nosotros le introducimos agua, automáticamente, como es de metal, va a empezar a generar óxido dentro del sistema, ¿verdad? Entonces va a provocar fallas, va a provocar problemas dentro del sistema, ¿verdad? Aparte de que va a estar dañando el motor internamente, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los problemas, ¿verdad? Que ocasiona. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es echarle refrigerante, ¿verdad? Pero me mencionaban anteriormente, y si no tenemos dinero para comprarlo, ¿verdad? Es cierto el factor, ¿verdad? El dinero es uno de los factores más, los problemas que existen, ¿verdad? ¿Por qué?
si yo no tengo dinero para comprar un galón, ¿verdad? Mucho menos si, ejemplo, si lleva 2 galones de refrigerante todo el radiador, ¿verdad? Entonces voy a estar gastando, ¿verdad? Entonces, lo que sí aconsejaría yo que hiciera, por ejemplo, si su papá tiene vehículo, pues es de informarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese sentido, ¿verdad? Si ustedes miran que su papá agarra agua del chorro y se lo echa al radiador, pues por lo menos decirle, papá, por lo menos echémosle 50% de agua y 50 de refrigerante, ¿verdad? Que es mejor a comparación de tener un 50% solo de agua, ¿verdad? Que número uno va a estar dañando su vehículo, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos las posibilidades, automáticamente vaciar todo el agua y darle de puro líquido refrigerante, ¿sí? Para tener en buen estado el motor, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. Vamos a tener acá, dice los manguitos. A simple vista se mira algo muy sencillo, ¿verdad? Algo de que, bueno, ni al caso, ¿verdad? Si va dentro del sistema, ni en cuenta, ¿verdad? O probablemente, bueno, es algo insignificante, ¿verdad? Pongámosle así, ¿verdad? Pero no, realmente estos manguitos son muy importantes dentro del sistema. ¿Por qué? Número uno, se encargan de trasladar el líquido refrigerante del radiador al motor y del motor al radiador, ¿verdad? Como también es el encargado de soportar la temperatura, ¿verdad? Del líquido refrigerante, como también soportar las compresiones si se genera aire dentro del motor, ¿verdad? La presión, la alta presión del líquido, ¿verdad? Entonces se va a encargar de automáticamente de soportar todo eso, ¿verdad? Entonces es muy importante revisar cada uno de esos componentes, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Bueno, yo voy a ser doctor, ¿verdad? No me interesa, pero sí podemos agarrar esas ideas y por lo menos si mi papá tiene un vehículo, pues transmitirle esas ideas, ¿verdad? Porque no queremos que papá se quede tirado en el camino, ¿verdad? ¿Qué tal si se le estalla una de estas mangueritas? Automáticamente el vehículo ya no puede caminar, ¿verdad? Bueno, sí puede, pero se va a calentar el motor. Entonces, para evitar esos inconvenientes, pues yo puedo tomar estas ideas y decirle a mi papá, mira, fíjate que estos manguitos o las mangueras es muy importante revisarlas, ¿verdad? Entonces hay que revisar si están en buen estado o realmente ya están en mal estado, ¿verdad? Entonces podemos ayudar a nuestros seres queridos a por lo menos evitar a que se queden tirados en la carretera, ¿verdad? Con sus vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les puede dañar alguna pieza, cosa que pudieron revisar pero no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, es uno de los factores muy importantes, ¿verdad? Dentro del sistema. Entonces, ¿alguna duda con los manguitos? No, profe. No, ¿No? profe. ¿Todo está bien? No, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a algo muy importante. Acá mencionamos la bomba de agua. La bomba de agua dice que es como el corazón del sistema. Perfecto. Y es cierto. La bomba de agua va a trabajar como el corazón de nosotros. ¿Por qué? A ver, José Quiñones, ¿cuál es el trabajo de nuestro corazón? José Quiñones. A ver, Juana Isabel. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el trabajo de nuestro corazón? Mantenernos con vida. Mantenernos con vida. Sí, pero en específico, ¿qué es lo que hace para mantenernos con vida? Latir. Sí, latir, pero necesita de algo, o sea, tiene un trabajo muy específico. Coagular sangre. Bombear sangre a todos nuestros sistemas. Ese es el trabajo principal, bombear la sangre, ¿verdad? O sea, llega la sangre y automáticamente empieza a enviar sangre a todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo del corazón, ¿verdad? Entonces, de la misma forma va a trabajar una bomba de agua. ¿Por qué? Porque cuando el motor empiece a trabajar, automáticamente
la bomba de agua va a ser arrastrada por una faja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Automáticamente lo que va a hacer la bomba es bombear agua a todo el sistema para que llegue el agua hasta el último rincón, ¿verdad? Para que el líquido refrigerante pueda llegar hasta los últimos rincones del motor, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, una vez tengamos funcionando la bomba de agua, automáticamente vamos a tener buen funcionamiento dentro del motor del líquido refrigerante, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta varios factores. Número uno, para que funcione bien una bomba de agua, tenemos que verificar el estado de la faja. ¿Por qué? Porque les decía que esto va a trabajar por medio de una faja, ¿verdad? Una faja va a ser el encargado de arrastrarla, ¿verdad? Entonces, si en un dado caso la faja se lograra romper, ¿qué es lo que pasaría? Automáticamente el corazón del sistema de refrigeración dejaría de bombear agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Automáticamente dejaría de trabajar el sistema de refrigerante y se calentaría nuestro sistema de refrigeración o el sistema de motor, ¿verdad? Ese sería uno de los problemas, ¿verdad? Si llegara a dejar de funcionar la bomba de agua, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta cada uno de esos factores, ¿verdad? Número uno, si la bomba de agua está en buen estado, si la faja está en buen estado, si la bomba de agua no tiene ninguna fuga de agua, ¿verdad? Cosa que tenemos que saber, ¿verdad? Tienen que verificar cada uno de esos elementos, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias por la confirmación. Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a ver uno de los elementos muy importantes también, ¿verdad? Dentro del sistema, como lo es el llamado termostato. El trabajo del termostato es trabajar mecánicamente por medio de una temperatura. ¿Por qué? ¿Cómo trabaja? Arriba les mencionaba de que vamos a tener una temperatura entre los 8 a 10 grados centígrados, ¿verdad? Al momento de ingresar dentro del motor. Como también nos dice que vamos a tener una temperatura entre los 80 y 90 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que el termostato, al momento de sentir una temperatura muy alta, automáticamente se va a accionar. Automáticamente se va a accionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que va a dar paso al agua caliente para que vaya al radiador, ¿verdad? Cosa que les mencionaba, dice, gracias a él circula el agua que se mantiene a una temperatura oscilante entre los 8 y 10, ¿verdad? En frío, eso va a ser en frío. Si pueden observar en la pantalla, tenemos una imagen del motor y todo el sistema de refrigeración. Entonces, en esta parte de la parte superior, inferior, perdón, en la parte de abajo, automáticamente va a entrar el líquido refrigerante entre los 8 a 10 grados centígrados. O sea que en frío, ¿verdad? Va a ir a enfriar todo el sistema y el termostato se va a encargar de sellar ese sistema, ¿verdad? Para que todo el agua frío circule por el sistema. ¿Qué pasa cuando automáticamente el termostato detecta que el agua ya está entre los 80 y los 90 grados? Automáticamente se va a accionar y cuando se acciona, el agua va a pasar por él y automáticamente va a ir por la parte de arriba. Significa que ya va a entrar el líquido caliente al radiador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el radiador? El agua que ya tenía frío, automáticamente entra otra vez al sistema del motor y la parte caliente se va nuevamente al radiador. Entonces, así va a estar trabajando sucesivamente. Enfría, lo mete nuevamente al sistema de motor, calienta el motor, lo devuelve al radiador, mientras que enfría ese pedazo de agua, automáticamente llega el tiempo, lo manda otra vez
al motor, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, ese va a ser el trabajo principal de un termostato. Dar paso al agua refrigerante, ¿verdad? O al líquido refrigerante, como le queramos llamar. Ese va a ser su principal funcionamiento, ¿verdad? Entonces, cuando sienta ya los 80, 90 grados, se va a accionar. Entonces va a pasar todo el agua caliente. Y de ahí detrás de él ya va a venir el agua fría, que automáticamente cuando sienta agua fría, automáticamente se va a cerrar nuevamente, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el trabajo de un termostato, ¿verdad? Darle apertura y como darle cierre al sistema o al paso de líquido refrigerante, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Gracias por confirmar. Ahora vamos con otro elemento también de suma importancia, ¿verdad? En el cual si este elemento deja de funcionar, automáticamente sube la temperatura del motor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del ventilador. ¿Cuál es el trabajo de un ventilador? Número 1, generar aire. Número 2, enfriar el sistema. Ese va a ser el trabajo del ventilador. Entonces, si deja de funcionar el ventilador, automáticamente se va a calentar todo el sistema del motor. Entonces, tenemos que revisar que nuestro ventilador esté funcionando normalmente, ¿verdad? Bueno, van a existir dos tipos de ventilador. Número 1, va a existir uno accionado mecánicamente. ¿Por qué mecánicamente? Porque va a trabajar por medio de una faja, ¿sí? Si nosotros automáticamente le damos switch y le damos estar al motor, el mismo motor va a arrastrar esa faja y va a hacer que gire el ventilador. Ya les mencioné anteriormente que tenemos que revisar fajas, ¿verdad? Para que todo el sistema trabaje de una buena manera, ¿verdad? Todo lo mismo va a pasar con este sistema del ventilador. Tenemos que revisar la faja que lo arrastra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se logra reventar la faja, automáticamente deja de funcionar el ventilador, ¿verdad? Ese es uno, ¿verdad? Dos, les menciono también que existe un ventilador o un electroventilador, ¿verdad? Que ya va a trabajar por medio de una corriente, ¿verdad? Pero en ese sentido ya vamos a introducirnos más a un sistema más eléctrico, ¿verdad? En el cual va a ir accionado por medio de un positivo y un negativo, ¿verdad? Pero va a recibir la señal de un sensor, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir a ver poco a poco, ¿verdad? Entonces, va a existir electrónico y mecánico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. No, profe, todo claro. No hay Todo dudas. claro. Muy bien. Bueno, acá nos habla sobre el líquido refrigerante. Bueno, como normalmente verificamos en todos los vehículos, ustedes han escuchado, creo yo, si su papá tiene vehículo, dice, bueno, le voy a hacer servicio al motor o le voy a cambiar aceite al carro, ¿verdad? Entonces, siempre va a existir ese factor, ¿verdad? El líquido refrigerante, quizás algunos se pregunte si se cambia o no se cambia. Sí se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el líquido refrigerante trabaja con ciertos componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que si yo le ingreso hoy líquido refrigerante nuevo a mi vehículo, va a trabajar al 100%. Pero si yo pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no le cambio el líquido, automáticamente el líquido refrigerante va a perder en los componentes que tiene, ¿verdad? Entonces ya no va a trabajar de la misma manera. Entonces, si al principio trabajaba al 100%, ya imagínense, si al año, pongámosle, si ya no va a trabajar al 100%. ¿Por qué? Porque va a perder todos sus componentes, sino que va a estar trabajando entre un 60, un 40, un 20%, ¿verdad? Hasta que realmente ya no haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es punto número uno, ¿verdad? Entonces, si hablamos en lubricantes, ¿verdad? El trabajo del aceite, ¿qué va a hacer?
lubricar el motor. Entonces, es lo que queremos dentro del sistema de motor, ¿verdad? Entonces, para ello, debemos tener, número uno, un buen aceite. Número dos, calcularle el tiempo de vida que va a tener ese aceite dentro del motor, ¿verdad? Ejemplo, nosotros vamos a cambiar el aceite, ¿verdad? Pero si no cambiamos aceite, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente vamos a dañar nuestro motor, ¿verdad? Ese va a ser el mayor problema dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, para que tenga vida al motor, tenemos que tener buena lubricación, tenemos que ponerle buen aceite, ¿verdad? Como también debemos hacerle cambio al aceite cuando se requiera hacer el cambio, ¿verdad? No vamos a dejar el aceite hasta que nosotros se nos pegue la gana y queramos cambiarle. No, ¿por qué? Porque ahí automáticamente vamos a dañar el sistema. Lo mismo pasa con un líquido de frenos. Si no cambiamos el líquido de frenos, pierde toda su densidad, ¿verdad? Pierde sus componentes, entonces ya no va a hacer el trabajo que necesitamos. El líquido de frenos, el trabajo que nos va a hacer es frenar, ¿verdad? Con todo su sistema. Eso es lo que queremos, ese va a ser su principal trabajo. El aceite va a ser lubricar el motor y el refrigerante va a ser reducir la temperatura del motor, ¿verdad? Que es realmente lo que queremos dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, cada uno va a estar haciendo el trabajo que necesitamos, ¿verdad? O que queremos que hagan, ¿verdad? Dentro de cada uno de los sistemas. Entonces, para ello, debemos cambiar el líquido refrigerante, ¿verdad? No les estoy diciendo de que cambien el líquido a cada rato, no, sino que debemos saber cada cuándo cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, en el aceite lo vamos a cambiar a cada 3,000 kilómetros, ¿verdad? En carros, ¿verdad? Normal. Pero si nos vamos a un líquido refrigerante, también tenemos que saber y conocer cada cuándo tenemos que hacer el cambio de refrigerante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario ya no va a estar haciendo su trabajo, el trabajo que debería de hacer, ¿verdad? Como lo es reducir el calentamiento dentro del sistema de motor. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿No existe ninguna duda? No, profe. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, Todo tenemos- claro, ¿Cómo? todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, como punto último, tenemos el reloj de temperatura. Este reloj es el encargado de indicarle a usted o al conductor en qué temperatura se encuentra el motor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no manejemos a ciegas, ¿verdad? ¿Por qué lo digo a ciegas? Porque si no existiera o si este reloj de temperatura estuviera dañado o no existiera, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros vamos bien en el camino, ¿verdad? Pero no sabemos a qué temperatura se encuentra el motor. Entonces, para ello debemos saber la temperatura en el cual se encuentra el motor, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba anteriormente que va a trabajar entre los 80 y 90 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, la temperatura normal tiene que estar entre esos rangos, ¿verdad? Pero si le pasa más de los 80 y más de los 90, ¿qué significa? De que el motor ya está calentando, ¿verdad? Y si nosotros no contamos con ese reloj, nosotros vamos manejando bien y el motor sube y sube y sube la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Automáticamente vamos a dañar el motor, ¿verdad? Pero si tenemos ese reloj de temperatura, automáticamente vamos a saber nosotros en qué temperatura se encuentra, si está bien, si está estable o realmente está subiendo la temperatura. Ese es el trabajo en sí de un reloj de temperatura, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido el sistema de refrigeración, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo vimos generalizado, pero esperemos en Dios que pronto regresemos a clases, ¿verdad? Por lo menos vengamos a tocar un radiador, a ver un líquido refrigerante, a ver una bomba de agua, a ver un termostato, cómo funciona, cómo se acciona el termostato, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo más a fondo, poco a poco, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, ya se nos acabó el tiempo, entonces, pero fue realmente un gusto
volver a estar con ustedes compartiendo, ¿verdad? Sobre mecánica automotriz, ¿verdad? Sobre cómo funciona cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, es todo un gusto estar con ustedes el día de hoy, martes. Si Dios nos da la vida, pues nos volvemos a ver dentro de 8, ¿verdad? O para la siguiente clase virtual, ¿verdad? Que ya está programada, ¿verdad? Pero siempre y cuando pónganse atentos a las guías, ¿verdad? De estudio, recuerden enviarme su guía. ¿Por qué? Porque cada guía está valiendo 10 puntos, ¿verdad? Entonces, ustedes van sumando la zona para que ya llegue al final del bimestre, ya tengan su zona acumulada, ¿verdad? Sin necesidad de estarme esforzando tanto para contestar mi evaluación, ¿verdad? Sino que lo que puedo, ¿verdad? Pero por lo menos ya hice mi zona, ¿verdad? Completa, ¿verdad? Entonces ya no me va a costar mucho, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga, cuídense bastante y pasen una feliz tarde. Gracias por Nos asistir. vemos, profe. Se cuida. Gracias, cuídense. Adiós, profe. Adiós, feliz tarde. Adiós, profe. Feliz tarde. Profe, Gracias. Buenas tardes, profe. siguiente clase.